Bueno, buen día para todos, para los que están acá y los que están conectados por Zoom. Hoy, junto a David Bravo, vamos a dar este seminario, ¿tá?, de arritmias ventriculares en ausencia de cardiopatía estructural. A modo de introducción al tema, quisimos empezar con la definición, ¿tá?, de los subtipos de arritmia ventricular que propone la guía de la ESC, recientemente publicada en agosto del 2022, sobre el manejo de los pacientes con arritmias ventriculares. La guía define subtipos de arritmia ventricular como los complejos ventriculares prematuros, como se conocemos como ventricular ventricular, que sabemos que son latidos anticipados, sin onda P precedente, que pueden ser, según la morfología del QRS, mono o polimórficos, y también de acoplamiento corto, que son aquellos que interrumpen la onda T del latido previamente conducido. En cuanto a la taquicardia ventricular, como ya conocemos, está definida por la presencia de igual o más tres latidos consecutivos con una frecuencia cardíaca de 100 ciclos por minuto, independiente de la actividad auricular y de la conducción aérea. Dentro de la taquicardia ventricular tenemos la taquicardia ventricular no sostenida, que es aquella que dura entre 3 latidos y no supera los 30 segundos. También está la T monomorfa, que quiere decir que los QRS son de igual morfología, latido a latido. La T polimórfica, que justamente los QRS van cambiando continuamente. La T monomorfa sostenida o la taquicardia ventricular polimórfica, que es aquella que se presenta por más de 30 segundos o que requiere intervención para su terminación. La TB bidireccional, que es característica de la TB catecolaminérgica, de la intoxicación titánica, también se puede presentar en contexto de miocarditis aguda. La torcida de punta, que es un subtipo de TB polimórfica en el contexto del tute largo. La FB, que conocemos como ese ritmo caótico ventricular. La tormenta eléctrica, ¿tá?, que es definida por la presencia de 3 o más episodios de arritmia ventricular en 24 horas. La TB incesante, que es aquella TB sostenida que recurre rápidamente a pesar de la intervención para su terminación, y el síndrome de muerte súbita rítmica, que está definido por aquella muerte inesperada en alguien previamente sano, está mayor a un año, porque después si no está la muerte súbita del lactante que no entra en estas definiciones. Para estar seguro de que entienden las definiciones, está bueno que las desafíen en cada práctica que tengan, porque le parece que las saben hasta que tienen que juzgar un tratado. Yo lo apagué acá, creo que era este. El otro día se dio la discusión en la jornada de educación médica de la TB polimórfica, la fibrilación ventricular. En realidad la TB polimórfica es ritmo prefibrilatorio, porque de ahí a la fibrilación ventricular hay segundos. Y bueno, y la torcida de punta como un subtipo particular de la TB polimórfica. ¿Ah? Las definiciones conllevan mecanismos, y los mecanismos conllevan substratos, y los substratos conllevan anatomía, pero son cosas distintas. Vamos. Bueno, esto es simplemente un esquema muy grande a modo de repaso de los mecanismos arrítmicos, que en realidad ya tuvimos una clase de esto y no queremos entrar en detalle, pero nos pareció bueno ponerlo como para recordar y después más adelante entender los mecanismos de estas arritmias. Como sabemos, en el dibujo de la izquierda está el mecanismo de reentrada, en el que se representa una cicatriz, y esto generalmente, hay un circuito alrededor de ella, ¿no?, en el que en esta principalmente se presentan pacientes que tienen cardiopatía estructural, y en los casos que no tienen cardiopatía estructural, se ve, por ejemplo, en las TB fasciculares, como vamos a ver después, que son meramente insensibles. En el esquema del medio, en el B, vemos las posdespolarizaciones, que vamos a ver que están involucradas en estas arritmias idiopáticas, en cardiopatía estructural, por posdespolarizaciones tardías que se producen por el aumento del calcio intracelular. Como ejemplo, las TBs de tractosalía del tipo derecho y las catecolaminales. En el esquema de la derecha es el mecanismo de automatismo, que en el caso de que no haya cardiopatía estructural puede ser, por ejemplo, la TB con origen en músculos papilares.
Esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero me pareció bueno para dejarlo en la presentación a modo de repaso. Bueno, entonces dentro de las arritmias ventriculares se ve que hasta un 10% de ellas ocurren sin cardiopatía estructural. Luego de una evaluación del paciente con electrocardiograma, ecocardiograma y el análisis del paciente, se ve que no hay evidencia de cardiopatía estructural. Y en 1922 es Galaverdina el que define esta entidad como TB idiopática. A modo de generalidad de esta entidad, se ve que es más frecuente en la edad de presentación a los 30 a 50 años, que en general es más frecuente en mujeres, salvo la variante del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es más frecuente en hombres. Típicamente se presenta con extransitolia ventricular frecuente y episodios recurrentes de TB no sostenido, pero no es muy frecuente también encontrar episodios de TB sostenido. Se puede producir la remisión espontánea hasta el 20% de los casos, pero en otros casos estos episodios frecuentes de TB no sostenida o la extrasensibilidad ventricular frecuente pueden desencadenar la ginecopatía, como vamos a ver más adelante. Bueno, es importante decir que no toda TB en ausencia de cardiopatía es igual a TB idiopática, o sea, esto es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Hay que descartar que no haya justamente cardiopatía estructural. Es importante tener esto en cuenta y diferenciarlas porque estas generalmente tienen un buen pronóstico, o sea, hay mayor tiempo sin desarrollo de cardiopatía o muerte súbita. Algunos tipos también pueden responder a fármacos antiarrítmicos, como vamos a ver más adelante, y la mayoría de los síndromes de TB idiopática son susceptibles al tratamiento con ablación. Bueno, hay muchas formas de clasificar esta entidad, como vamos a ir viendo ahora en la presentación. Esta es una forma de acuerdo clasificada por síndrome según la presentación, o sea, cómo se presentaría fenotípicamente. Hay tres grandes síndromes, que es el de TB monomorfa repetitiva, que característicamente es la TB de tracto de salida del ventrículo derecho, con salvas frecuentes y cortas de TB no sostenido. La variante es la TB del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Después está el fenotipo de TB sostenida paroxística, que proviene del BD, y es justamente es la variante de la otra, en este caso es sostenida. Y después la TB idiopática izquierda, que es por entrada, y el origen usualmente está en el ápice inferior o en el septum medio. Otra forma de clasificarla, que es bastante conocida, es de acuerdo al sitio de origen de la taquicardia. Lo más frecuente es que sea el sitio de origen de los tractos de salida, y dentro de ellos el tracto de salida del ventrículo derecho, que representa más del 80% de las TB idiopáticas. Después, bueno, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, los senos de Valsalva, las ramas del GIS. Después otra entidad, la TB idiopática izquierda, que esta involucra el fascículo izquierdo posterior, lo más frecuente, o anterior, raramente el fascículo septal alto. Y bueno, y otros sitios de origen pueden ser el anillo mitral, el tricuspideo, los músculos papilares. Pero importante sobre los sitios de origen, lo más frecuente, tracto de salida del ventrículo derecho. Esta es otra forma de clasificación, que una taquicardia ventricular sin evidencia de cardiopatía estructural, la clasifica, las divide en monomórficas y polimórficas. Las polimórficas no vamos a hablar ahora en esta clase, pero son las que tienen que ver con el síndrome de Pute largo, Pute corto, Brugada y el síndrome de repolarización precoz, que no vamos a ver hoy. Lo que sí vamos a ver es las monomórficas, que son las, como dije, las de tracto de salida, las vinculadas a los anillos mitral o tricuspidio, las relacionadas con el His-Purkinje y las de los músculos papilares. También dentro de estas se dice que las polimórficas son amenazantes para la vida y las monomórficas serían más benignas. Bueno, sí. No, importa un poco la clasificación y que ustedes sean capaces más o menos en el electrocardiograma de distinguir esta forma. ¿Por qué? Porque sabiendo esta forma, ustedes son más o menos efectivos en la búsqueda de cardiopatía estructural. O sea, yo tengo una taquicardia, disculpa que voy a adelantar una cosa, pero ustedes tienen una taquicardia ventricular, que es
una rama típica o una transversalidad típica, entonces le hace un ecocardiograma, probablemente es un paciente joven, con factores de riesgo, el ecocardiograma es normal, se queda ahí con respecto a la arritmia. Si ustedes tienen una taquicardia ventricular que vale libre del derecho y izquierdo, entonces ahí con el ecocardiograma solo no se quedan, avanzan más en el estudio, piden una resonancia, un estudio de perfusión, no sé, algo más. ¿Ah? Entonces, en este caso sí importa la morfología de la TV o de la tricístole. Digo, a ustedes les gusta mucho mirar los ejes de Wolf, de Henry, de Basso, eso en realidad tiene menos utilidad práctica que esto. Bueno, esto es una representación anatómica, ¿tá? En el que se ve los tractos de salida justamente. Acá tenemos, esta es la válvula pulmonar, ¿tá? Acá tenemos la válvula aórtica, la mitral, la tricúspide. Vemos también la relación que tienen, esto ya lo vimos en la clase de anatomía, pero esta es la arteria circunfleja, acá baja la descendente anterior y acá la coronaria derecha. Esto es muy parecido, pero con la representación del electrocardiograma, ¿tá? Mirando siempre B1, porque leyendo y estudiando este tema nos decía que muchas veces mirando el electro en su generalidad puede ser que sean todas parecidas, pero si miramos B1, vieron acá tenemos una representación de, este es obviamente la pared libre del ventrículo derecho, que es justamente lo más derecho, y después a medida que va rotando hacia la izquierda el origen de la taquicardia, vemos cómo el complejo QRS va teniendo una R más predominante, ¿no? O sea, acá no tenemos nada de R y a medida que nos vamos alejando, estaba creciendo. Chao. Ustedes si miran ahí, uno es pared libre, digamos, de ventrículo derecho, o pared libre del tracto de salida del ventrículo derecho, en general es QS, y además van a tener más derivadas negativas, B1, B2, B3, o sea, la transición va a ser más tardía, B2 y B3, que la 2 y la 3, que en realidad tienen pequeña R, y esas son del tracto, o sea que fíjese que como en la 3 hay morfología de bloqueo de rama izquierda, pero es izquierda, ¿ah? Estos hay que saberlo. Ya 4, que es cuando hay relación con la válvula mitral, aunque es del seno, hay relación con la válvula mitral, ya en general en B1 se da la transición, ya tienen R grande y S más o menos del mismo tamaño, y por supuesto ya cuando está hacia atrás y a la izquierda, o sea, posterior, pared libre o digamos, o sector posterior mitral, ahí ya van a tener morfología de bloqueo de rama derecha. ¿Siguen eso? ¿Sí? Vamos a ver. Estas son como las cosas básicas como para después en el electro poder distinguir los distintos. Bueno, empezando a hablar de cada una de ellas, la TV tracto de salida del ventrículo derecho, como dijimos, es la más frecuente de las TV idiopáticas, hasta un 80%. Esta está generada por actividades encadenadas, por despolarizaciones mediadas por MP cíclico. Lo que ocurre es que un estímulo adrenérgico actúa sobre una proteína G que activa la adrenocitrucina y esto aumenta las concentraciones del AMP cíclico. Se activa una proteína quinasa A y esto favorece el aumento intracelular del calcio con una mayor entrada lenta y liberación del retículo sarcoplasmático. Para allí. Entonces, durante un estudio electrofisiológico, buscando esto y yo lo logro inducir, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, o sea, hacer algún estimulador enérgico. Por el contrario, si sé esto, el tratamiento farmacológico inicial, ¿qué podría hacer? O eventualmente anticálcico. ¿Está? Vamos. Bien, perfecto. Ahí justamente, por cómo ocurren, justamente es por esto que pueden finalizar con maniobra de Valsalva o con fármacos que disminuyan los niveles de AMP cíclico, como adenosina, beta-bloqueantes o calcio antagonista. Este es un esquema en realidad del tracto de salida del ventrículo derecho, con las distintas localizaciones. Acá vemos la válvula tricúspide
la válvula pulmonar. Y bueno, lo que se sabe es que estas lo más frecuente es que estén justamente en este sector, el sector más anterior y superior en relación con la válvula pulmonar. Predomina esta taquicardia en el sexo femenino, está, como dijimos, a la edad de los 30 a 50 años. En cuanto a la clínica, lo más frecuente es que refieran palpitaciones. También puede hallarse la presencia de presíncope o menos frecuentemente 5. Y al igual que otras periodiopáticas, son inducidas justamente por la estimulación simpática, por lo que pueden encontrarse en fases de enfriamiento del ejercicio, ¿está? Por los altos niveles de catecolamina circular. Y acá tenemos un electrocardiograma de estas TV, no sé si alguien quiere comentar. Porque así lo hacemos más interactivo. ¿Nadie? Dale, Lisa. Dale. Bueno, vamos a hablar de una taquicardia regular de complejo ancho, más o menos a 200 ciclos por minuto. Muchachos, está todo montado, pero vamos a decir que es el eje inferior. ¿No? No veo, o sea, me queda la duda ahí montado con algo. Sí, o sea, de 2 lo veo positivo, de 3 positivo. Sí, se pasa. Y ABF, no sé, vamos a ponerle positivo. Sí. El eje eléctrico medio inferior y con imagen, sí, bloqueo rama izquierda, por V1. Vamos a suponer que es del tracto de salida del bebé. La transición es media tardía, ¿no? Sí. Negativo R1, negativo R2, negativo R3, la transición está entre el 3 y el 4. Está. Y el eje está donde vos dijiste, a ver, la de siempre, ¿no? Para ver el eje en los miembros, D1, negativa, ABF, positiva, cuadrante inferior derecho. Está. Entonces, tracto, probablemente para el libre del tracto. Por transición. Acá tenemos otro electro que también es una TV de tractosalía ventricular derecho, pero en el que queríamos resaltar la presencia de ABR y ABL son negativas. Esto es como bastante típico de las taquicardias del tracto. Y después vemos lo mismo, estaba eso. Sin el bloqueo de rama izquierda, con una transición que está acá, en este caso está en B4, y con ABL negativa se dirige a la izquierda, ABR negativa se dirige a la punta. Bueno, en cuanto a las TVs del tracto de salida del ventrículo izquierdo, estas se originan preeminentemente en la zona medial basal del ventrículo izquierdo, ya sea parisiana, en la continuidad mitoaórtica y en el anillo mitral superior. También pueden ser del epicardio del ventrículo izquierdo por encima de las válvulas aórticas y las cúspides coronarias. Esto es un esquema en realidad en el que se representa justamente todo este sector del tracto de salida del ventrículo izquierdo que se conoce que tiene potencial arritmogénico. Esto es lo mismo, pero es una representación anatómica. Acá vemos el seno aórtico izquierdo, y bueno, es justamente en este sector, en esta línea, que se cree que toda es sensible, o sea, potencialmente arritmogénica. Este es un electrocardiograma, una TV del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pidieron empezar a 8:30 porque no llegaban a... Bueno, el grupo pasado, Margarita. Bueno. ¿Alguien quiere aumentar el electro? La principal diferencia es que la transición es temprana, ¿no? Porque si no, tienes para el inferior, negativa, no media rebelde, como tiene RBI pequeña de 1. Justamente esa es la diferencia, por eso lo presentamos acá, que vemos justamente en D1 ya tiene R y en B2 ya tiene.
Esta transición así de uno de dos, ¿qué te has acordado? ¿Qué es la transición? Sí, claro, de uno de dos. De uno, con la transición de un QRS de uno de dos. El origen donde vos menos. Ah, total. Yo esto es igual de la transición, Sí. Bueno, esto es parecido al otro esquema que habíamos mostrado con la representación analítica y, bueno, justamente, ¿no? A medida que estamos, o sea, la transición va a ser más precoz cuando está, como vemos acá, más a la izquierda de la ¿tá? Dice la valva mitral, ya la transición está en B1. A medida que nos vamos yendo hacia la derecha, la transición se va haciendo más tardía. Bueno, en cuanto a las TED fasciculares, son más frecuentes en el sexo masculino, en adultos jóvenes. Estas pueden presentarse con TB sostenidas necesitadas por el esfuerzo, involucran al Hip-15, y es por esto que, a diferencia de las anteriores, estas tienen un QRS que es total mucho, generalmente menor a 140 milisegundos, y el RS es menor a 80 milisegundos. Esto puede ser un problema para distinguirlas con las taquicardias supraventriculares conducidas con aberrancia. Lo que te hace inclinar. Porque esto se ve en general en joven. En joven. ¿Qué tiene la balanza podría investigar cuando el electro? Estoy de acuerdo que el QRS remeda algo supra. Por algo muy claro. Disociación. ¿Eh? Que esté disociado. Sí, pues es una. ¿Y pero qué más? ¿Te refieres a que suelen ser, por ejemplo, de morfología de bloqueo bifasicular? Exactamente. ¿A qué frecuencia maneja esto? En general no son. Y vos te pareces una persona de 16, 18 años, 150 de frecuencia de bloqueo. Si ves a alguien de 16 años con esta morfología, se va para afuera de ese fascicular. En principio. Bueno, en esta taquicardia, el mecanismo es por macroveentrada, está justamente el fascículo participa en un circuito que involucra la taquicardia y en el que participan fibras dependientes del calcio. Es por esto que estas taquicardias son verapamilosensibles. Y te hacen también. Sí, tienen el nombre de verapamilosensibles, pero en realidad es por el mecanismo. Es decir, que se no está inventado todo. ¿Cuándo las definieron? En el 83. Y bueno, lo más frecuente, como decíamos antes, es que el circuito involucrado sea el fascículo posterior. Tienen alta tasa de éxito con la ablación y generalmente tienen un buen pronóstico. Y acá pusimos un electrocardiograma de estas taquicardias, que justamente está, como decíamos, tienen morfología de bloqueo anterior izquierdo, lo que quiere decir que involucra al fascículo posterior. Como vemos, el QRS es ancho, pero no tan ancho como las otras TD. Y bueno, tiene reprimiente, ¿no? Ya de uno se presenta con el reprimiente. Y tiene concordancia. Y otro hecho que es característico es que realmente se puede ver la disociación. Yo no le digo la disociación. No, en esta no, pero... Por lo tanto, no es fascicular. Las taquicardias fasciculares están todas disociadas. No hay taquicardias fasciculares no disociadas. No, le falta la QNB, le falta la SMB1 y le falta la R inicial discutible. Porque hay un espectro de taquicardia que tienen imagen de R predominante del B1 con el superior, dentro de las cuales está la fascicular, pero hay como 4 variedades. Algunas de ellas son idiopáticas y otras no. Después me vas a decir cuáles son. Bueno, continuando con la exposición, tenemos la taquicardia ventricular de los músculos papilares, que por lo general tiene una morfología de bloqueo de rama derecha, con un QRS de más de 150 milisegundos y un eje superior. Si es que estas se originan de la parte posterior y si es que se originan del lado adverso del músculo papilar lateral, el eje va a ser hacia la derecha.
Por lo general no suelen ser sostenidas, ya que el mecanismo de estas suele ser más de automatismo, por lo tanto, o sea, no, son focos irritables que producen salvas. Y no suelen presentarse también como taquicardias, sino también suele ser frecuente encontrarlas como extransistores ventriculares frecuentes. No suelen ser inducibles con la estimulación programada y son sensibles de la estimulación beta-adrenérgica y, como les habíamos mencionado, es dependiente más de un foco de automaticidad más que de otro mecanismo de arriba. Esto es una de las que se confunde con los particulares, forma parte del efecto. Justo por la localización del papilar, del papilar posterior, que pasaría por ahí el fascículo posterior también adyacente a la Como son muy cercanas, tienen morfología parecida. Entonces, La otra variedad. La variedad que tiene esto, bueno, la que hablábamos también de la taquicardia rama-rama, pero eso estaría ya como patología estructural. Exactamente. ¿Qué más? La infarto inferior, exactamente. Con Y la cruz. y la taquicardia de la cruz. Exactamente. Porque la podemos aplicar que tiene otra morfología, pero de la cruz. Están por ahí todos mismos en ese sector anatómico. Y por lo general también para distinguir las que son del origen de los músculos papilares, por lo general el QRS suele ser muy ancho, como habíamos dicho, más de 150 milisegundos y bastante aberrante. Entonces se nota claramente que no se parece a ninguno de los dos patrones. E incluso puede ser que la morfología puede cambiar también. Si en un momento puede tener esta morfología, en otro momento puede tener más aberrancia o más ancho, puede ser diferente. ¿Viste B1? Era B1. B1, sí. Este conejo malo, el otro era conejo bueno, ¿no? Exactamente. Tiene una R prominente y una S pequeña inicial. El músculo papilar a veces se sienta con distintas cabezas y distintas salidas. Para tener un mismo origen, según por qué lado conduce, que pueda haber una morfología distinta. Entonces, en los casos que, siendo a veces no monomorfos, Muy bien. Y la taquicardia ventricular de los anillos mitrales tipo cuspidio, que bueno, ya hemos hablado un poco también antes en la localización anatómica, que surge de la porción anterior, principalmente del anillo mitral. La morfología va a ser del bloqueo completo de rama derecha, van a tener ondas dominantes en derivaciones primordiales que pues, asemejan, como habíamos hablado en los patrones, que podrían confundir también con los de trato de salida, cuando están en los sitios anatómicos adyacentes de la pared posterior del trato de salida del ventrículo izquierdo y la pared anterior del anillo mitral. La etiología por lo general no está clara, pueden ser que son pocos tejidos que son propensos también a tener automatismo. Por lo general suelen responder bastante bien también a la evaluación por catéter. Y por la situación anatómica, por las relaciones anatómicas con la salud compleja, y también lo llamado B puede tener una implicancia también importante en el momento del procedimiento, porque podemos causar alguna lesión iatrogénica. Y de las tricuspidias, que son mucho menos frecuentes, son mucho menos del 10% de las taquicardias ventriculares idiopáticas, un bloqueo completo de la rama izquierda, y el QRS sería positivo en D1, en D5 y en D6. Para los diagnósticos diferenciales de las taquicardias que hemos venido hablando ahora, habrían algunas que estarían comprendidas en la otra parte que habíamos hablado de nuestro esquema inicial, que diferenciaba las polimórficas de las monomórficas. Cuando hablamos de la taquicardia de trato de salida del ventrículo derecho, una patología importante de la patología venoclínica del ventrículo derecho, ya que inicialmente podrían parecerse bastante, nos pusieron la base de la micropatía venoclínica, donde no presenta todavía alteraciones en el electro ni tampoco alteraciones en la imagen, y podría presentar sobre alteraciones arrítmicas. Por lo general, la principal diferencia con lo que se encuentra en taquicardia, el eje de la taquicardia de la displasia ritmogénica del derecho es superior, en contraste, como habíamos visto con la taquicardia de la salida, que el eje es superior. Sí, tengo un ejemplo de taquicardia. Y bueno, en el eje dorsal va a presentar también las alteraciones características, que son las tres invertidas de B1 en las derivaciones derechas, y también la onda de Epsilon, que debe ser característica. Eso lo veremos más adelante en la clase pertinente. Los trajes disminuidos en las derivaciones de también. es bastante característico. Parece QRS fino en los miembros, parece QRS ancho en los que tienen un sector isoeléctrico, que a veces no lo distinguís en el electro. Ha pasado varias veces. Un poco engañoso lo que el ventrículo derecho está muy comprometido.
tratado, etcétera, lo que hace es que disminuye los voltajes de erosión de los miembros por interposición, así como se ve el edema, el derrame pericárdico. Baja. Bueno, entonces, volvamos para acá, bueno, esta no sería una porque tenía eje inferior, ¿verdad? Entonces, este no es el efecto clásico de una transversalidad del vehículo derecho tiene eje inferior y ABR positivo. Lo que podría aquí, perdón, negativo. Lo que llamaría la atención es la transición que se ve entre B6. Eso también es un dato llamativo de la disposición mecánica del vehículo derecho. Lo que se menciona en la literatura es que a veces incluso pueden haber variantes en taquicardia que tengan eje inferior, pero que podrían confundir y que lo que caracteriza es la transición en B6. ¿Está? Entonces es importante eso. Si vos tenés morfologías Si vos parecidas, tenés morfologías parecidas, tenés que pensar, no iguales, tenés que pensar más en no displasia iguales, que tenés que en pensar más en displasia que y en nunca la idiopática tiene una nunca la transición tan idiopática tiene una transición tan aunque clara, tenga el aunque eje tenga el eje exterior. De hecho, De hecho, una no es una- criterio o es criterio menor antes y la otra es criterio mayor para el diagnóstico de displasia. No, perfecto. Y ahí abajo, porque hay una cierta... abajo de donde dice RDF, hay como que el cobre está adelantado. Bueno, creo que es por la transición de la derivación, me parece. Y es para hacer la transición también cuando termina de ver con norma CP3. Esto podría pasar, la taquicardia fuera algo similar. La taquicardia te pregunto si la taquicardia no fuera exactamente regular. El RR tuviera pequeñas diferencias. Ya estamos hablando de la idiopática, ¿no? Es decir, esto es explicación. Tiene un mecanismo para reconocer otro mecanismo. La taquicardia es idiopática, es la regularidad. Porque es una cosa frecuente que entendérsela y diagnóstico con rachas de FA recitadas, con rachas de FA, porque a veces se presentan salvas de TD no sistémicas, ¿no? Es un hecho bastante frecuente, de hecho hay una morfología que tiene un nombre propio. ¿Sí? Las taquicardias del cuerpo salido del artículo derecho que se presentan en salvas incesantes tienen nombre propio. Del siglo pasado, la taquicardia de Alabardén, ¿no? Sí, porque él escribió el 22 de la Martín. Sí. Excelente. Una irregularidad como la de la FA, pero sí irregularidad. Es decir, vos mirás los RR y tienen diferencias. A veces, cosa que en antes es muchísimo difícil. Muy regular porque es un circuito muy estable. Claro, más adelante, un poco hablando de las generalidades de los hallazgos en el estudio electrofisiológico, podrían explicarse por qué el mecanismo de la taquicardia del tracto de salida del tipo derecho es por transiciones precoces. Entonces, al estar estimulado dependiente de, o sea, que parte del periodo refractario que ataca, pues va a haber dependiendo de los ciclos de ciclo. Si la actividad aplicada no sigue un patrón, digamos, regular. Impecable. Bueno, y otro momento en donde tenemos que hacer un diagnóstico diferencial es cuando el paciente debuta con fibrilación ventricular idiopática. O sea, en el contexto de un paciente que no tiene cardiopatía cerebral aparente, presenta un episodio de fibrilación ventricular. Entonces, como habíamos mencionado antes, las taquicardias idiopáticas son benignas, pero eso no quiere decir que puedan degenerar en algún punto de la fibrilación ventricular, sino que el paciente pasa un mayor tiempo de su vida sin este evento, pero en algún momento podría hacerlo. Y cuando sucede, es de vital importancia tratar de identificar cuál puede ser cuál pudo haber sido la causa, porque como hemos hablado antes, las monológicas, o sea, las idiopáticas tienen un pronóstico que puede ser tratado, y las polipáticas tienen otro pronóstico completamente diferente y otro mecanismo de patología. Entonces, usualmente va a presentarse también brevemente con síndrome. Y si el paciente ya presentó una manosalidad cardíaca, ese paciente tiene una historia de haber tenido síndromes previos.
Y por lo general, cuando son idiopáticas, los sitios de origen están en las fibras, o sea, son dedicales de las fibras de Purkinje, pueden estar localizados del foco en la banda moradora, en los músculos papilares o en la luz cardíaca. Y entonces, no tienen ninguna demostración de bradicardia idiopática, y son estas sístoles ventriculares. Lo importante acá puede ser el tiempo de acoplamiento y también el índice de prematuridad, o sea, qué tan tempranas son y qué tanto caen encima de, o sea, qué tan, el fenómeno de RT, qué tan manifiesto es. ¿Ya? Existen arritmias entre Pero bueno, es las que menciono acá, que los sitios de origen, en estos sitios de origen son las que más chance tienen de degenerar en FB. y ¿cuál es el origen? Bueno, es que como hemos hablado, estos sitios, o sea, acá son de pocos de automatismo, que por eso que podrían, o sea, ¿en qué nivel, digamos, del tejido? Estructura del tejido. De las fibras de Purkinje. Purkinje en la zona. Sí. El clásico aforismo inventado por un médico. Y hablando de las taquicardias vasculares, que podrían confundirnos, como habíamos hablado antes, que variantes, o sea, o qué taquicardias podrían hacernos pensar que podrían ser una vascular y cómo descartarlas. Estamos un poco tratando de apagar el micrófono cuando los profesores hablan, así que realmente el audio de bajar calidad. Bueno, una de las taquicardias de considerar cuando estamos enfrente de una que parece una taquicardia vesicular es la taquicardia rama-rama, como hemos mencionado, y la diferencia es de que esta taquicardia por lo general se presenta con un bloqueo vesicular en la taquicardia, pero también en el ritmo sinusal de base. Y esto hace alusión a de que son pacientes que tienen miocardiopatía dilatada, o sea, que tienen ya cardiopatía estructural. Y por lo general presenta una inversión de la secuencia de activación del GIS y de la rama izquierda en taquicardia ventricular. Eso ya lo veremos en el estudio fisiológico, pero el otro dato es el dato principal. Para diferenciar... Fascicular, ¿a qué se refiere? ¿Cómo? Bloqueo bifascicular, ¿a qué se refiere? O sea, hablando de la morfología que habíamos hablado cuando lo presentó Nayara, de que tiene bloqueo de rama derecha, por ejemplo, y morfología de bloqueo antero superior izquierdo, ese es el bloqueo bifascicular, esa morfología. En la taquicardia rama Y en cambio, los fasciculares por lo general tienen un electro normal. Para descartar en cambio de la supraventricular con la resonancia sería más ya en el estudio fisiológico y veríamos la frecuencia de activación entre el GIS y el ventrículo, que en la taquicardia supraventricular sería anterógrada. Entonces primero tenemos un GIS y luego ventrículo, y en la fascicular en cambio es una secuencia retrógrada. El HB sería negativo porque primero se estimula la despolarización ventricular y luego vendría la estimulación en el GIS. Y en los músculos papilares, como habíamos mencionado ya antes, son principalmente no tanto salvas de taquicardia como tal, sino son estas vísceras ventriculares y presentan un QRS mucho más largo y que pueden variar de morfología, como había mencionado Alejandro, que dependiendo de cuál de las masas del núcleo papilar es la que se despolariza, puede ser allá la morfología. y de las taquicardias, rama-rama, etc.
Bueno, y hablando de las generalidades del estudio electrofisiológico de la taquicardia ventricular de la sociedad del ventrículo derecho, en sí las características de la taquicardia en el estudio electrofisiológico que va a manifestarse como una TV sostenida, o va a tener también estas historias ventriculares monomorfos frecuentes, pueden presentarse ductas o también esta taquicardia ventricular no sostenida. Tiene un amplio espectro de presentación. Cuando es sostenida, la longitud del ciclo suele ser corta, y cuando se encuentra en taquicardia, también el registro del GIS sigue el inicio del QRS. Entonces, podemos hablar de un HB negativo. Primero es el ventrículo y luego vendría el GIS. Y o puede estar oculto en el ventrículo, entonces lo puede no registrarse o no verse. Y las maniobras que podemos hacer durante el estudio electrofisiológico, o sea, el encarrilamiento no va a ser posible porque no es un mecanismo de reentrada, sino es un mecanismo de desproliferación tardías. Y incluso si nosotros hacemos el encarrilamiento, podemos acelerar la taquicardia, no va a cesar, también tiene otras características que son típicas de arritmias desencadenadas por todas las progresiones tardías. Que hay una relación también directa entre la longitud de ciclo de la estimulación y también el tiempo de acoplamiento y la longitud de ciclo del inicio de la taquicardia ventricular, que si nosotros, o sea, hacemos una longitud de ciclo con la estimulación, tendremos una respuesta diferente cuando inicia la taquicardia por este fenómeno de que como es dependiente del tiempo del periodo refractario, solo se desencadenará cuando encontremos en la brecha perfecta donde sea sensible. Si a veces se estimulan antes o no, puede que no desencadene taquicardia o se generará después, ¿tá? Que bueno, eso ahora lo explicarán mejor los profes. Sí, el tema es que este tipo de taquicardias idiopáticas difícilmente sea inducible por el estímulo. Se la puede inducir a veces con maniobras de estimulación continua y no se puede encarrilar, pero se puede sobreestimular. La sobreestimulación de una taquicardia no es lo mismo que la encarrilar. En una voz le ganás la taquicardia desde el foco y en otra voz te metés en el circuito de la taquicardia. Son dos cosas distintas, se ven distintos y mañana seguramente veamos alguna cosa de eso para ver la diferencia que hay en una maniobra. Solo se encarrila y se recicla, o sea, entrainment y resetting solamente se dan en taquicardias que son reentradas. Y hablando de la inducción de la taquicardia durante el estudio y la identificación, que es muy importante para poder ver bien cuál es la morfología de la taquicardia y para poder iniciar el mapeo, hay que suspender todos los medicamentos antes de la ablación o antes del procedimiento, ya que, por ejemplo, si es que recomiendan que sean 5 vidas medias antes del estudio, ya habría que suspenderlo, debe estar bloqueado antes de casos antagonistas porque podrían influir en la generación, en la inducción de la arritmia. Y a veces hay estudios en donde durante todo el estudio no se puede inducir la arritmia, pues habría que ingresar de nuevo en otro momento. Y también tiene que ser sin sedación o con la sedación mínima, porque podría también enmascarar el desencadenamiento de la arritmia, porque, sí, como habíamos mencionado, como lo explicó Nayara, depende mucho, por ejemplo, del tono adrenérgico mediado por AMP cíclico. Si el paciente está sedado, con el tono adrenérgico disminuido, puede que no desencadene la arritmia en ningún momento. Como hemos hablado también antes, se utiliza isoproterenol como estímulo adrenérgico. E incluso puede usarse aminofilina o aceticolina, o inhibir aceticolina para también eliminar los estímulos que podrían inhibir el sistema simpático y por lo tanto desencadenar la arritmia. El tema es que muchas veces, cuando vos mirás, estás evaluando a un paciente con este tipo de arritmia sistólica o eso de la sostenida, vos le subís la barometría y la taquicardia desaparece durante el esfuerzo. Eso tiene alguna implicancia. Lo otro es en el ritmo circadiano, que es en el Holter. Si el paciente tiene la celebración abdominal nocturna, exactamente probable que el bloqueo no lo beneficie. De cualquier manera, es la droga más inocua que la que se empieza habitualmente, pero no hay que olvidarse, no se olviden de cabeza. No se olviden de cabeza, ¿recuerdan que de cabeza? Bueno, pero esto es mentira que lo mataron y que quedó por la nada y que la gente decía, no se olviden de cabeza. No se olviden que las drogas de clase inocente, que es un cardiopatía estructural, en general pueden ser tanto más efectivas que lo que tratamientos sin controlar sintomáticamente este tipo de arritmias con tratamiento bioral.
Le digo eso porque la gente tiene que poner el bloqueante solo y a veces el uso de una droga sola o acompañada, por lo menos en forma transitoria, uno trataría de, si esto es muy significativo, de método. Pero esas son las drogas normales. Básicamente hay otras, pero para no olvidarse de eso. Y lo mismo que la ergometría tiene algunos hechos que hay que valorar, qué es lo que pasa, el comportamiento arrítmico, es decir, con diferentes tonos adrenales, para que lo que sucede no es lo mismo que la transitoría aumente francamente y se induzca durante la ergometría, a veces tiene una ventana de inducción, llegan a 120, 130 de potencia y enganchan, o a veces lo que hace es borrarla. Entonces los comportamientos son distintos, los pronósticos. Bien, también incluso mencionaba que en el estudio fisiológico, si se utiliza isoproterenol, no necesariamente puede ser durante la infusión, sino que cuando termina el efecto de isoproterenol puede ser que se desencadene la taquicardia, lo mismo que las taquicardias que se desencadenan al final del ejercicio, que son cuando estaría el tono de cuando ¿está? Bien. Eso es un fenómeno que no sé de aplicación, ocurre también en la membrana. A veces vos haces un buen contenedor, estimulás, y no lográs nada, y te hace una decía, vamos a estimular de bajada es para suspender la droga y se estimula y ahí sí se induce. La parte de efervescencia del sucre. Para hacer el isoproterenol, la dosis que quieras y como quieras, y cuando lo suspendes y empieza a bajar la frecuencia, ahí en esa ventana es donde tenemos posibilidades de disparar. Perfecto. Lo mismo pasa para la fibrilación auricular. Bien. Y en sí, como habíamos ustedes mencionado, la estimulación ventricular puede iniciar la arritmia, principalmente con ráfagas o con sobreestímulos también, y puede ser efectiva en el 65% de los pacientes. Y como habíamos mencionado antes, va a ser sensible a qué longitud de ciclo lo hacemos, porque puede haber una brecha muy corta de longitud de ciclo y más por encima de esa longitud de ciclo no se encadena arritmia, porque es justo en ese momento donde es sensible a la posdespolarización. Lo otro que tener en cuenta en el estudio es cuánta lidocaína existe. Y no se te llega a lidocaína en el test, no se te llega a lidocaína por intravenosa. Porque lo que he visto es que vos lo sedás, les hacéis mucha lidocaína, se empieza a absorber, y de repente se ponen las extracítoles, te quedas con las manos vacías. Porque si no tenés extracitolía en una ablación y no la podés provocar, no podés no se puede mapear. No puedes hacer la ablación, te tenés que ir. Entonces, lo importante es que entre con extracitolía y no hacer nada para que se pase. Y en esta imagen, pues tenemos al lado izquierdo un electrocardiograma de superficie donde muestra, o sea, la morfología de la arritmia, y al lado derecho tenemos igual un electrocardiograma de superficie donde vemos de estimulación, como podemos ver las espigas, con una morfología muy parecida a la de la taquicardia basal. Por lo tanto, estaría ya en la localización del foco problema y donde se iniciaría la ablación. Entonces, este paciente se ablacionó y fue exitosa después de la ablación. El pacemapping tiene pacemapping o topoestimulación, tiene sus fallas, digamos. No es lo mismo hacerlo bajo pacemapping que una morfología. Pues vos lo mirás, en realidad eso no es 12 de 12 derivaciones de capaz, ¿no? Porque B5 es distinto, B4 es distinto, B3 es distinto, B12 es distinto, B1 es distinto. Es parecido, pero es distinto. Yo te diría que, por ejemplo, no me parecería un lugar adecuado. Me parece que está cerca. Además, tiene mucho más fallas esto que mapearla por precocidad. Esto es un foco automático. Lo que te ayuda a mapearla es ver dónde se origina el lugar más precoz. Para eso tenés platéteres que buscan, y en un lugar tenés precocidad, es decir, estás en el origen y tenés precocidad con respecto a todo el resto de las señales ventriculares. Cuanto más precocidad tengas, más adecuado es el sitio. Ahora, sí, justo precisamente acá tengo otra imagen donde haciendo, o sea, el mapeo por estimulación, hay algunas diferencias entre los registros, o sea, tanto de los registros endocavitarios como de los registros de superficie,
donde las líneas punteadas es, es donde inicia el QRS en el electrosuperficie, y vemos que hay algunas variaciones que, aunque son pequeñas, podrían cambiar drásticamente la localización del sitio de ablación. Entonces, en la línea A parecería que estaría en coincidencia, pero vemos que el timing es diferente porque tenemos el registro apropiado, pero justo se encuentra un poquito antes del catéter de ablación distal y proximal del bipolar. En el segundo tenemos cobre contacto, ya que este mismo registro se le ve con mucho menor amplitud. Tenemos acá en el C tenemos que el registro proximal está mucho más temprano que el registro distal, por lo tanto tampoco estaríamos en el sitio propicio. Si vemos que tenemos acá el registro del catéter proximal está un poco antes que el distal. Tenemos acá en la segunda imagen, que es un poco parecida al edito que vimos antes, que empieza a tener una morfología diferente. Por ejemplo, para saber el distal unipolar tiene que ser QS. Y tenemos acá que en este trazado tenemos un poco de R, por lo tanto tampoco estaríamos en el sitio de propicio. Y en el sitio donde fue exitosa esta ablación, vemos que tenemos morfología QS, donde tenemos que el catéter de ablación distal y proximal se encuentran justo coincidiendo con el inicio del QRS, y fue donde ahí se dio la descarga y fue exitoso. Entonces, como estamos viendo ya antes, se basa la ablación exitosa se basa en encontrar el lugar apropiado del origen de la taquicardia. Y la técnica preferible es la búsqueda de la activación más precoz, que veamos el mapeo por precocidad. El electrocardiograma más temprano durante la taquicardia identifica su lugar de origen, como estábamos viendo en el trazado anterior, y la precocidad menor a 30 milisegundos con respecto al inicio del QRS se consideran óptimas, como habíamos visto en el trazado anterior. Y el mapeo también puede hacerse con sistemas electroanatómicos, que es el CARTO, y el mapeo sincrotarco con un valor con electrodos distribuidos y que se centra justo en el tracto de salida o en el sitio de interés, que es el insight. Ojo, porque eso del balón del insight es una especie de array, es una cosa que es utilizada, te diría que es muy excepcional. Lo menciono que se hace. Sí, pero la técnica habitual es hacerlo catéter, como cualquier cosa, lo único que además tenés el mapeo de Insight, te ayudan en 2 o 3 cosas que no puedes hacer con el mapeo convencional. Perfecto. Entonces acá vemos que estaría la misma imagen de precocidad. Acá está el CARTO, que es un mapa electroanatómico de acuerdo a los estímulos. Se arma como este mapa donde el sitio rojo, el punto rojo es el punto de ablación, y donde está alrededor es donde más marcaría los sitios de precocidad que marcarían en la zona donde probablemente esté ubicado el foco de esa taquicardia. Y adelante tenemos acá el balón, tenemos acá el catéter que se pasa a la aurícula derecha, el catéter que está posicionado en el GIS, esta es una proyección oblicua anterior derecha, y acá está el catéter que se va hacia el ventrículo derecho. Y acá tenemos el balón que está localizado en el tracto de salida. Y este balón, donde tiene los electrodos localizados en la superficie del balón, y hace una reconstrucción también detectando las despolarizaciones, las corrientes a nivel de esa zona, y establecería también la precocidad en este sector, donde en el sector rojo es donde estaría los puntos donde podría ser la ablación. Te marca viste que tiene líneas. Sí. Las líneas de A, B, C, D, E, y después en cada electrodo tiene número, A1, A2, A3, A4. Entonces te lo marca ahí, y vos donde estás, cuando estás cerca de A4, por ejemplo, te marca que estás ahí en el lugar, que es lo que ayuda. Esto es una versión más nueva de lo que antes era el catéter Waske, que era de la misma forma, y vos veías las líneas de los electrodos, con los electroditos así. Se utilizaba antes para hacer la versión de FEA, para mapear bien el óptico. Después cayó en desuso, ¿no? Pero bueno, es una forma en forma estática, depende de andar moviendo catéteres, establecer cuál es el origen. Perfecto. Pues se usa cuando no lo tenés planificado, de repente puede hacer la relación en base a un latido. Sí, claro. Rápidamente buscados, pero en general, yo tengo muy poca experiencia, me da solo afuera. Acá tuvimos la manipulación compleja, el duro, el baje en particular a veces se cerraba, este balón no lo fabuloso. Sí, el baje tenía una vaina grande que tenías que meterla en la vena y luego retirarla para que el catéter se la catéter redondito así.
Más de uno se trajo una evidencia de cuerda. Bien. Bueno, y de la taquicardia fascicular, como es una taquicardia por entrada, como hemos ya hablado antes, presenta un fenómeno de encarrilamiento, de Rossetti, y que puede terminar con estimulación atrial ventricular programada haciendo el overdrive. Y el mapeo también se realiza un mapeo para activación en el taquicardia ventricular para detectar el síntomas precoz de la activación ventricular y también de las potenciales de Purkinje, que en esta taquicardia ventricular, o sea, como la entrada es por el fascículo de los fascículos de la rama izquierda y con el sistema que es Purkinje, existen dos elementos, que es el potencial de Purkinje y una post-despolarización tardía, que son elementos de que hay un circuito de reentrada. Y dependiendo, ya vamos a mostrar el trazado acá, entonces vemos Eso último que pusiste, eso último, el septum basal, esta es una forma de reentrada fascicular que fue la que dije que prácticamente es una rareza. Yo nunca vi una así específicamente, pero además hay una cosa, tiene el cuerpo receptivo, menos cierto. mucho más fino. Y lo vas a catalogar como azúcar. Eso es así. Y sí, y lo que voy a mencionar, igual como mencionaba Nayara, la más común es del vesículo posterior, que es ubicado en el septum inferior. ¿Está? Y bueno, esto es Otra cosa que tienen estas taquicardias fasciculares clásicas, el septum posterior, el joven, hombre, es que muchas veces son incesantes y llevan a taquicardía. Hemos visto varias. Me acuerdo de uno que entró en shock cardiogénico, 18 años, y estaba a 140 de frecuencia en forma. Se hizo la ablación y al mes tenía fiebre de 60. O sea que taquicardia sí, que es incesante, es otro hecho más a favor de fascicular. Esto no vamos a hablar de todo de microepatía. Y vamos a avanzar rápidamente también por esto, de que lo que les hablaba del potencial Purkinje, que es uno de los elementos del circuito. Vemos que aquí hay un potencial pequeño antes de cada registro de ventrículo que está presente, que sería el potencial Purkinje o PP, que muestra, o sea, el circuito, es parte del circuito de reentrada de esta arritmia. Y vemos también que el hit distal que está después de cada registro ventricular, si puede fijarse. Por lo tanto, o sea, muestra de que el hit es por ahí después del ventrículo como parte de la reentrada. ¿Está? Y acá tenemos un registro después de la ablación de un paciente que tenía una taquicardia fascicular, donde vemos también en la flecha izquierda tenemos este registro que les había mencionado, que es el potencial de Purkinje. Tenemos la estimulación ventricular, pero acá tenemos la post-despolarización tardía, que no generaría un nuevo QRS, sino que solo está aislado, porque ya está cortada la taquicardia, y por lo tanto no tenemos aquí una nueva despolarización, y por lo tanto luego más adelante tenemos un registro ventricular que mostraría los elementos del circuito de reentrada, pero sin taquicardia porque está cortado el circuito. ¿Está? Y bueno, una pregunta. ¿Vos qué pensás en ese sí, eso es raro? Ablación distal, ¿no? Ahí abajo donde tenés una flecha que va seguida de un QRS. ¿A vos qué te parece? Que eso es potencial de Purkinje, ¿no? Sí. Eso es potencial del sistema de conducción. Y si vos ablacionaste, seguramente, vos dijiste que la que participaba era la división posterior de la rama izquierda. ¿A vos qué te parece que sí? La división posterior de la rama izquierda es la verdadera rama izquierda continuada. La división anterior de la rama izquierda es una ramita fina que se desprende, que cambia de dirección, pero la dirección de la rama izquierda troncular, o sea, la que continúa su anatomía, es la división posterior de la rama izquierda, no la anterior. Y la que vas a llevar. Y eso que tenés ahí no es más que cuando vos tenés un registro de todos los procesos de Purkinje que está siguiendo la dirección posterior de la rama izquierda. Es como un GIS, entre comillas, pero en vez de estar originado de la de GIS, está originado de la rama izquierda. De hecho, es una cosa que se registra a menudo, tanto del lado derecho, que de la rama derecha, como del lado izquierdo, que la rama izquierda. Toda estructura grande del sistema de Purkinje tiene su potencial. Perfecto. Sí, bueno, lo que muestra ya es que tiene el potencial. Porque es un tema complejo, potencial de Purkinje, pero ¿dónde se dice? ¿Qué es el Purkinje? No, es toda la rama. La red de Purkinje está en todo el local. Claro. ¿Entendés? Pero esto es una señora rama, ¿no? ¿Está? Bueno, y un poco para bajarlo un poco más al lado más práctico, o sea, dado con la actualización de la guía de este año, de las arritmias ventriculares y también la prevención de muerte súbita cardíaca, tenemos acá este esquema
que nos muestra, o sea, perdón, esto que lo voy a mover. Bueno, vamos a ver. Tenemos entonces, en el caso de que tenemos un paciente con esta sistolia ventricular o con taquicardia ventricular monomórfica y sin una cardiopatía estructural aparente, el primer paso que tenemos que hacer es la búsqueda exhaustiva de cardiopatía estructural. Por lo tanto, o sea, obligatoriamente tiene que ir un electro de 12 llevaciones, un Holter y un ecocardiograma, ¿está? Entonces, con esa valoración inicial, nosotros tenemos que hacer también la valoración de cómo fue la presentación del paciente, los resultados que obtenemos, y si es que tenemos resultados inconclusos, o sea, de que tal vez lo que tenemos en el eco no muestran alteraciones muy floridas, o tiene un electro que no es muy patológico, pero que tampoco lo vemos como normal, o sea, si los datos que tenemos no nos permiten descartar completamente cardiopatía estructural, el siguiente paso con una recomendación de nivel 2A es una resonancia magnética cardíaca. Y con ese resultado podemos definir si es que este paciente tiene cardiopatía estructural o no la tiene, ¿está? Esto es nuevo de esta guía, que incluye la resonancia. Digamos, ¿en qué circunstancias puedo decir? No concluyente, en presentación no concluyente o atípica. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, es un paciente que tuvo estos eventos arrítmicos y que, por ejemplo, en el eco tiene una FEBI de 49, por ejemplo, de 50. ¿Está? Entonces, no sabemos cuál es la causa de la disminución de la FEBI. Y si tuviera 60 de FEBI, ¿dónde le pedí? Por ejemplo, o sea, si tuviera, por ejemplo, la aurícula más grande, si hubiera otros elementos de... Tomando en cuenta la extrasystolia. No quiero solo la película. Ventrículo normal, 60 de FEBI, extrasistolia ventricular muy frecuente, FEBI de 60, sí. ¿Cuándo le pido resonancia y cuándo no le pido resonancia? Cuando no sea del tracto de salida ventrículo derecho o fascicular. Sí, o sea, otros... hay que asegurar el tanto. Hay algunos que preconizan en un mundo ideal hacerle a todos, porque algunos han encontrado, yo vi la otra vez, partida dilatada con extrasistolia del tracto, claro, era epicárdica, era el summit, no importa, pero era del tracto de salida. Entonces, sí. Pero si es del tracto, presentación típica, electrovasal normal, ecocardiograma normal, no es obligatorio pedirle. Yo, particularmente, en las que no son del tracto de salida, le pido. Hay algunos que inclusive la del tracto de salida también le pido, porque se han encontrado con alguna cosa. Por lo tanto, ese punto tiene que tener la valoración personal del médico que va a entrar. ¿Ah? Porque así como son guías, o sea, uno te busca la morfología de la trasístole por alguna razón, porque no, si vos tenés una trasístole está totalmente fraccionada, o tenés la trasístole, el latido estimulado, el latido espontáneo sinusal, en cuanto al QRS y a las alteraciones de la trasístole, tiene un patrón similar. Vos tenés un QRS de la trasístole, que es un desastre. Ahora, si tenés una trasístole grácil, como esa que ves ahí, suben y bajan rapidito, no tienen ninguna fragmentación, etcétera, etcétera, el electro es un jaspe, es decir, bueno, es muy probable que no tenga nada. Yo le pido a todas las y después lo otro a los deportistas. A los deportistas sí. Algunos generan fibrosis, los deportistas que entrenan mucho, tienen mucha carga de ejercicio, generan fibrosis y bueno, te puede servir para dar recomendaciones y eventualmente para después sí que sí hablas. Bueno, podemos mencionar entonces a partir de esto surgen dos corrientes que ya definiríamos si tiene alguna anomalía estructural y por lo tanto el manejo sería diferente, que eso ahora abordaremos cuando hablemos de taquicardia ventricular en paciente con anomalía estructural. Y cuando tiene un corazón normal estructuralmente, ya lo podemos definir como complejos ventriculares prematuros idiopáticos o una taquicardia ventricular idiopática. Y aquí es importante los síntomas. Si tiene síntomas de este paciente, y si es que es una taquicardia de tracto de salida del ventrículo derecho, o es una fascicular, o son extrasístoles que se podrían relacionar, que también tienen esta morfología, irían para la ablación directa con una clase 1. Si es que tiene una taquicardia idiopática con síntomas, pero no es con esta morfología, el tratamiento sería con beta bloqueantes y con calcioantagonistas. Entonces acá vemos que
las que tienen la morfología típica susceptible para ablación tienen que ablacionarse. Y como indicación menor, iría con betabloqueantes o con calcio-antagonistas. En cambio, con los que no tienen la morfología susceptible para ablación, es al revés, requerirían tratamiento con betabloqueantes y con calcio-antagonistas, y la ablación estaría con una indicación clase 2A. ¿Tá? Bueno, y ahora, partiendo de los síntomas, si es que el paciente tiene esta morfología pero no tiene síntomas, por ejemplo, si hablamos de estas células ventriculares principalmente, si no tiene síntomas, pero tiene en el Holter más de 20% de estas células ventriculares, tendríamos que hacer un seguimiento de la FEBI, porque ya habíamos visto que tiene un corazón normal con FEBI conservada, en un paciente sin síntomas, pero que tiene más de 20% de estas sístoles de los latidos de todo el día en el Holter. Si lo tiene, hay que hacer un seguimiento de la FEBI, porque en algún momento va a caer. Si en un momento cae, iría directamente para ablación. ¿Tá? Y como indicación menor, con indicación 2B, a este paciente con una carga muy alta de esta sistolía, podríamos también ir directo a la ablación. ¿Tá? Si en cambio no es más del 20% de la carga de esta sistolía y está entre el 10% y el 20%, también haríamos un seguimiento de este paciente estrecho para ver si es que cae la FEBI, porque en el momento de que caiga la FEBI, iría también para ablación. ¿Tá? Si la carga de esta sistolía es menor del 10%, en cambio podríamos darlo de alta. ¿Tá? Alberto. Pasar al donde dice structural heart disease o miopatía, o sea, taquimiopatía. Sí, ahora viene. Ahora vamos. Bien. Entonces, como hemos visto en el esquemita. ¿Cuánto se recomendaría el seguimiento en el caso de las extracístoles ventriculares? Es variable. Eso es de acuerdo al paciente. Porque las dudas que presentan los pacientes no son siempre las mismas. Si vos estás en la duda de si esto es una taquimiopatía o no, tenés que hacer algo que tenemos que definir. No, vamos a suponer, tiene 10%, 15% de extrasístoles, tiene FEBI de 45 y tiene un electrocardiograma normal. Entonces, decís, no, tiene la FEBI un poco más baja, pero tiene el electro normal y tiene mucha extrasistolía, pero no tiene más del 20%. Entonces ahí tienes un gris. Y tienes que definir. Por ejemplo, con resonancia. La resonancia es normal y apoyar más en los pedales de la taquimia. Si tienes fibrosis por todos lados, ya el valor de taquimiopatía está mucho más difícil. Justo eso vemos. Ahora viene. Me pregunté si iban a pasar. Sí. Siempre digo, en la duda. Una cosa es tener taquimiopatía y otra cosa es tener cardiopatía estructural con FEBI descendida y con fibrosis y extrasistolía ventricular. Que también podría jugar también, y justo la guía también hace un hincapié. También puede colaborar, pero no ser todo. Entonces, es una zona de ahí donde viste, las cosas cambian todos los años. Sacan una guía nueva todos los años. Y van agregando cosas, pues se agregan la resonancia, por algo será. ¿Y por qué? Y básicamente. Muy bueno, un poco haciendo una capita de lo del tratamiento, como habíamos visto, o sea, el tratamiento debe estar dirigido cuando son sintomáticos o si generan deterioro de la función ventricular. Entonces, como vimos, los fármacos de elección en este caso serían los betabloqueantes y los calcio-antagonistas, que son los más estudiados y que son eficaces en este contexto para suprimir las arritmias. Si el paciente tuviera una alta carga de extrasistolia con el aumento de la frecuencia cardíaca o con el ejercicio, lo mejor sería betabloqueantes porque estaría de la mano con un tono adrenérgico, o sea, con una relación más estrecha con el tono adrenérgico. Si no, puede ser los calcio-antagonistas de la pequeña. Si el origen, como habíamos hablado, son de trato de salida o de los fascículos izquierdos, preferiblemente se debe utilizar betabloqueantes o calcio-antagonistas. En este contexto, como podría ser la frequenina, podría generar efectos adversos, se puede producir más arritmia. Y como habíamos hablado, son arritmias que ya sabemos que son susceptibles del tratamiento con ablación y que tienen alto éxito, pues deben ir directo para el tratamiento con ablación por catéter, que es la taquicardia detrás del ventrículo derecho y la vascular. De los tractos de salida. Bueno, los tractos de salida, que es su variante de tractos de salida izquierda. Entonces, acá es un cuadrito de resumen de recomendación de tratamiento para las diferentes circunstancias. Vemos acá que tenemos la taquicardia o las taquicardias que provienen del trato de salida o son vasculares que son sintomáticos con FEBI normal, irían para ablación.
si es que son pacientes que tienen morfología diferente a la de trato de salida o fascicular, que son sintomáticos, pero que tienen la FEMI normal, irían para beta-bloqueantes o para calcioantagonistas. Si es un paciente que tiene las morfologías típicas igual de trato de salida o fascicular con FEMI reducida, iría para ablación. Y los calcioantagonistas estarían contraindicados. Y los beta-bloqueantes tendrían una indicación menor, pero también podrían utilizarse. Pero obviamente el tratamiento sería quitarle la ritmo con la ablación. Si es que tiene una morfología diferente con FEMI reducida, también irían para la ablación, ya que tienen disfunción sistólica, y los calcioantagonistas por la FEMI están contraindicados. Y para la alta carga ahí hablando de la carga de sistolía, si la carga es más de 20% que está asintomático con FEMI normal, podría considerarse la ablación directa como habíamos visto en el esquema. Y otro dato a destacar también muy importante, si ustedes se fijan bien a la derecha en el rincón está la amiodarona, que en este contexto no debería utilizarse prácticamente, ¿está? Entonces, muestra de que la amiodarona estaría en consumo preferentemente para cardiopatía estructural principalmente, o o que sea afectar los beta-bloqueantes o que no se pudo tratarla con ablación, por ejemplo, en morfología diferente de tratar de salida o de la fascicular, ¿está? Bien. Ahora, los complejos ventriculares prematuros como causa o un desencadenante de una disfunción ventricular nueva. ¿Cómo nos ponemos acá? Bien. Entonces, en estos pacientes que solo tienen extrasistolía, la carga, o sea, el porcentaje que tenga de estas sístoles en el total de latidos en el día es el predictor más fuerte de si este paciente va a desarrollar taquimiocardiopatía o no. Al menos el 10% se determina que es el umbral de riesgo. A partir del 10% ya los extrasístoles tendrían un riesgo para desarrollar disfunción sistólica. Y el riesgo es muchísimo mayor si es que supera el 20%. Y el dato es de que es completamente reversible. Así que si es que logramos detectar disfunción sistólica en este contexto, habría que tratarlo, ¿tá? Entonces, los datos que podrían hablar de morfología de esta sistolía que podrían ser más dañinos, o sea, que podrían causar más remodelamiento adverso del ventrículo izquierdo serían si es que estas sístoles son de eje superior, perdón, si es que tienen origen epicárdico, si es que este epicardio ventricular no sostenido, o sea, si hay más tiempo en extrasistolía o en arritmia, digamos, si es que el intervalo de acoplamiento es corto, o sea, si es que esta sístole está mucho más encima del lambda T, y si es que son en pacientes de sexo masculino, todo esto apoyaría de que estos hallazgos tendrían más chance de producir remodelamiento adverso del ventrículo izquierdo, por lo tanto podrían hacer más taquimiocardiopatía. ¿Y el origen? Epicárdico, No, más pero adverso. dentro del origen, derechas, izquierdas. Deberían ser izquierdas Los pronósticos. Las que tienen morfología de rama derecha, en general tienen percusión. Pero las que desincronizan más son las extrasístoles que vienen de la derecha, sobre todo de la carga lateral. ¿Por qué? Porque se comportan como bloqueo de rama izquierda. Es muy simple. Claro. De hecho, las vías derechas en el Wolf les pasa lo mismo. Y está escrito. Siempre de cuenta. Siempre de cuenta que decís, pero es incoherente. ¿Por qué? Y porque lo que está escrito es que las extrasístoles del ventrículo izquierdo son peores que las del derecho. Es un pronóstico, pero no es sincronía, pero bueno, sí. Es contradictorio. Sí, pero es lo que está publicado así. El tema es que si realmente generan una desincronía significativa como para poner al enfermo en una situación así, pero bueno. Porque las izquierdas, porque la vida no pone las izquierdas es el sustrato el problema. ¿Me entendés? Porque si el paciente tiene del lado derecho y no es del tracto, del lado izquierdo, es decir, el ventrículo izquierdo no es del tracto, excepto la fascicular, cualquiera de nosotras puede. son más epicárdicas. Y bueno, sí. Sí. Pero no es coherente. Avanzando. Sí. Entonces, en este contexto, digamos. Nosotros tenemos derecho a entenderlo. No, sí, totalmente. Bueno, entonces, en este contexto de estos pacientes que tienen una carga de extrasistolía mayor al 10% y que ya encontramos que tienen una FEMI levemente reducida o reducida, que está en el contexto ya de la descripción de la Sociedad Europea de que
PEVI levemente reducida es menos de 50 y PEVI reducida es todo menos de 40. Entonces, si ya tiene menos de 50, entraría en este grupo. Tendríamos que definir si es que este paciente verdaderamente tiene cardiopatía estructural o no. Entonces, aquí es lo que hablaba Álvaro, de que si es que este paciente no tiene cardiopatía estructural conocida, o sea, vamos por acá por la izquierda, tendríamos que descartar también exhaustivamente si es que tiene enfermedad coronaria, si tiene enfermedad valvular, o si es que tiene alguna enfermedad inflamatoria, que sería, por ejemplo, miocarditis, por ejemplo, que sería lo principal. Si es que en verdad la tuviera, habría que hacer una evaluación adecuada al hallazgo que hayamos tenido. Por ejemplo, si tiene enfermedad coronaria, si tiene, por ejemplo, un sistema positivo, si tiene resonancia magnética con fibrosis de distribución del territorio coronario, de acuerdo a lo que encontremos, tiene que seguir el seguimiento de acuerdo al diagnóstico más apropiado. Y si es que no tuviera ningún hallazgo de cardiopatía estructural, tendríamos que hacer la resonancia, como les mencioné, que nos permitiría clasificar otra vez este paciente. Si tiene resonancia, drenaje tardío de grado línea de resonancia positivo, este paciente tiene enfermedad estructural determinada por la resonancia y que puede estar agravada la función ventricular por la distosis. Y este también sería un candidato para ablación, ¿está? Y 2A. Y si es que no tiene grado línea, entonces sería un paciente que tiene alta carga de sistolía con la PEVI reducida, pero sin evidencia de cardiopatía estructural. Por lo tanto, el descenso de la PEVI es exclusivamente causado por la sistolía. Y la indicación de la ablación es 1A, es 1. ¿Está? En el otro caso, en cambio, si es que desde el principio nosotros encontramos que este paciente ya tenía cardiopatía estructural, tendríamos que determinar si es que la causa o sea, si la enfermedad que él tiene en su corazón explica el descenso de la PEVI, ahí tenemos dos caminos. Si es que, por ejemplo, él tuvo antecedente de infarto de miocardio y tiene ya un antecedente de PEVI reducida, solo ese infarto que tuvo explica el descenso de la PEVI que tiene. Si es que lo explica, solo es seguimiento, porque capaz de la arritmia que tienes, o sea, todo lo que le pasó es por el evento, por la enfermedad cardíaca. Pero si, por ejemplo, es un infarto pequeño, de respuesta a tiempo, y que en algún punto no tuvo esta sistolía ventricular, por ejemplo, tiene una FEVI conservada, y que ahora tiene una FEVI reducida, entonces esta disfunción puede estar agravada o complicada por la carga de estas sistemas ventriculares. Entonces vamos por el camino del no, y por lo tanto estaríamos en este de acá, que sería una cardiopatía estructural ya determinada, pero está empeorada por la sistolía ventricular. Y en esos pacientes también podría hacerse la ablación por catéter con indicación 2A, o podría utilizarse medalón. ¿Sí? Entonces es importante acá en este esquema, lo más importante es eso, es la determinación de la cardiopatía estructural, porque eso son dos caminos diferentes, donde la ablación iría de cabeza cuando sabemos que la disfunción sistólica es solo causada por la sistolía, pero si es que ya tiene cardiopatía estructural, habría que determinar si es que es un agravante de esta sistolía ventricular o si es que ya la cardiopatía que tiene explica la disminución de la PEVI. ¿Está? Creo que ya quedó claro y los cuadros están súper buenos de la guía, está muy bueno de revisar de IAMES. Y al final, un poco regresando lo que mencionábamos en la tabla anterior, de las recomendaciones del manejo de estos pacientes con esta sistolía ventricular, que tienen alta carga, que si es que no tiene una causa explicada del descenso de la PEVI y una carga más del 10%, podríamos considerar que tiene una ataque miocardiopatía. Y esta es una recomendación 2A. Y los pacientes que tengan una taquimiocardiopatía inducida por las extrasístoles, podríamos hacer la resonancia, como hemos venido hablando durante toda la clase. ¿Sí? Y para el tratamiento de que tenemos que la causa de la disfunción sistólica es causada por la alta carga de esta sistolía, la ablación está recomendada para indicación 1C. Y muy bien, hablando de los pacientes que tienen una cardiopatía causada por la sistolía frecuente y que es predominantemente causada por estas sístoles monomórficas, si es que el paciente no desea que hacer la ablación, pues tenemos que darle drogas antiarrítmicas. Y eso determinaría, el tratamiento estaría determinado de si es que la ablación tiene alta chance de poco éxito, o sea, tiene factores de riesgo que hagan que la ablación no sea exitosa o de que podría sufrir algún evento adverso durante la ablación y por lo tanto deberíamos darle antiarrítmicos. Y en los pacientes que tengan cardiopatía estructural, como les habíamos mencionado, si es que la extrasistolía podría haber empeorado la PEVI, pues también podrían ser candidatos a recibir un tratamiento con ablación. Y si es que no sería una opción de ablación, debería recibir amiodarona. ¿Está? Y bueno, esta es la bibliografía que utilizamos para la presentación del día de hoy. Y bueno, estaremos pasando la diapositiva. Gracias.